Bienvenidos. El día de hoy los queremos pedir que nos acompañen. Queremos hablar del presupuesto 2020, cómo viene, cómo va a incidir, cuáles son las perspectivas. Y para eso hemos invitado a 3 expertos que nos van a ayudar a analizar este tema. Quiero dar la bienvenida a Arturo Fernández, que es presidente de Coparmex Sonora. Arturo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Encantado de tenerte aquí. A Joel Espejel, que es catedrático de la Universidad de Sonora. Joel, bienvenido. Gracias por la invitación, Marco, y un saludo aquí a los miembros de la mesa. También doy la bienvenida a Rodolfo Flores, que es consultor en temas contables y fiscales. Muchas gracias. Bienvenidos. Yo quisiera empezar, Arturo, viendo un poco cómo se ven las perspectivas de cierre de este año, porque en la lógica debería ser que los presupuestos deberían de responder a las principales problemáticas del país. Entonces, antes de meternos al tema de los presupuestos, quisiera conocer tu opinión, cuál podría ser una primera evaluación de cuáles van a ser las perspectivas de cierre. Claro. Lo que hemos ido viendo es cada vez un entorno internacional que se ha ido deteriorando. Sin embargo, lo que estamos viendo en el país es una divergencia entre las economías del mundo y la principal con la que tenemos una mayor correlación, que es la economía de Estados Unidos, una divergencia que no habíamos visto desde la aprobación del Tratado de Libre Comercio a principios de los 90. Desde entonces había habido una fuerte vinculación, y ahora con una economía en Estados Unidos que está creciendo al 2%, en nuestro país pues no ha tenido ese crecimiento, ¿no? Como que nos jalaba un poco siempre la economía, el crecimiento de la economía norteamericana. Exacto. Decíamos que si ellos estornudaban, a nosotros nos daba catarro, ¿no? Y ahora ni estornudaron y sí nos dio catarro, ¿no? ¿Y por qué esa diferencia? ¿Por qué esa desvinculación? Eso lo que nosotros pensamos es que obedece a factores internos, a una serie de decisiones en política pública que se han ido tomando que no han abonado para generar confianza. Confianza que es indispensable para que el sector empresarial mexicano invierta y para atraer inversión. Hemos ido viendo un deterioro en la inversión directa extranjera. Y eso es indispensable para promover y para impulsar la economía, ¿no? Entonces, sin esa confianza va a ser muy complejo empujar ese crecimiento, ¿no? Entonces, ¿tú ves que uno de los principales problemas a resolver el próximo año es el tema económico, generando confianza y incrementando la inversión? Exacto. Sin embargo, no estamos viendo ese cambio de rumbo, ese cambio de política pública, ¿no? Y sin embargo, seguimos viendo decisiones que abonan, que no abonan a esta confianza, ¿no? Lo que acabamos de ver con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que estamos viendo que está sucediendo con el Instituto Nacional Electoral, y pues ahorita vamos a abordar esos temas desde el punto de vista del presupuesto. Así es. Joel, ¿cuáles crees tú que sean los principales retos que va a enfrentar en 2020 nuestro país? 2 temas fundamentales, que es economía y seguridad. Es una clemencia por parte de la ciudadanía. Este año no nos está yendo bien económicamente. Los primeros 9 meses, que es el dato que ha publicado INEGI, estamos en 0 crecimiento, y eso lleva a que haya un freno en el consumo. Las perspectivas de consumo, también publicadas por INEGI, están a la baja, al igual que la inversión fija bruta, que es un indicador fundamental por la inversión que se hace en infraestructura, sobre todo pública, para poder atraer la inversión extranjera directa. Son indicadores que van a la baja. Las exportaciones e importaciones, que también era una característica a raíz de los 13 tratados comerciales que tienen firmados México con 52 naciones, que impulsan obviamente esta operación logística de importación y exportación, también van a la baja. Y obviamente la austeridad republicana, que viene a restringir el gasto público para poder pagar la deuda de más de 500,000 millones de dólares, que son aproximadamente 800,000 millones de pesos anuales que se pagan por el concepto de la deuda. Entonces tenemos consumo, inversión, gasto y la balanza comercial, todas sus variables en términos a la baja, y eso lleva a que no esté creciendo el país, y es un tema donde se tiene que diseñar política económica, donde se tienen que bajar aún más las tasas de interés, y aquí la recomendación por parte de muchos organismos internacionales es reactivar el gasto público. Aquí se tendría que ver la posibilidad hasta un 43% de la deuda como porcentaje del PIB. Pero el gasto público productivo, ¿no? Productivo, efectivamente, infraestructura, que vaya en la ¿no? infraestructura que se requiere, y no estar en la discusión si se construye o no un
aeropuerto, sino se pueden construir 2 o 3. Por ejemplo, Claro. China está construyendo actualmente 8 aeropuertos anuales y aquí estamos en la discusión si se construye uno u otro. Entonces no podemos caer en ese tipo de Y el polémicas. otro tema decías que era la inseguridad. Efectivamente, se acaban de publicar por parte del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública a nivel nacional que se van incrementando el número de homicidios por mes, que ya casi estamos en los 3,000 homicidios por mes. Entonces, esto es una cantidad considerable porque no se está cumpliendo con abatir este gran problema de la inseguridad que se mide por el número de homicidios mensuales, que es uno de los indicadores, y esto nos lleva a que pues, ha habido algunos casos aislados, pero que han impactado también en el contexto internacional, dado que no se da una respuesta, no está operando adecuadamente lo que es la Guardia Nacional, el Ejército todavía no diseña la estrategia correspondiente, los cuerpos policíacos estatales y municipales tienen sus propias dinámicas y problemáticas, y esto lleva a que no se esté delimitando una estrategia en materia de seguridad para resolver esta problemática, y de igual forma está pasando en términos económicos. Entonces, pareciera es economía y seguridad los dos grandes retos. Mucho tiene que ver con generar la confianza por parte del gobierno con decisiones que permitan atraer la inversión nacional y extranjera y el respeto al Estado de Derecho y a los contrapesos institucionales que existen. Y por otro lado, utilizar estratégicamente el gasto público para impulsar el consumo interno y favorecer también el continuar creciendo en materia de exportaciones, ¿no? Serían lo que deberíamos de esperar del próximo presupuesto 2020 si obedeciera pues a la realidad de nuestro país. Estamos hablando sobre el próximo presupuesto, vamos a regresar un momento más con ustedes. Muy bien, estamos de regreso, estamos hablando del presupuesto 2020, ¿qué podemos esperar? Rodolfo, sin embargo, también hay cosas que se le reconocen a este gobierno, como es el tema de la disciplina presupuestal y el control de la inflación. ¿Cómo andamos en esos temas? Mira, en los resultados que nos dan los indicadores, la inflación la ha mantenido. Más yo pienso que hay un reto muy importante en cuanto al ejercicio presupuestal federal. O sea, vemos subejercicio en la aplicación de los programas. ¿Y cuál es la preocupación? ¿Cómo vas a cerrar el año? ¿Con esos subejercicios? O lo que más preocupa es que vayan a crear tipo de fideicomisos que no sean muy amigables para la revisión, para la supervisión. Porque ese recurso ya está destinado. Ya si está no destinado. se ejerce, lo guardan en fideicomisos para utilizarlo el siguiente tiempo, ¿no? Así es, y los fideicomisos, ¿cómo van a ser manejados? Ya sin ninguna estructura de revisión para que se cumplan las leyes correspondientes, ¿o qué? De Esa hecho, es la hemos tenido muy preocupación. malas experiencias en nuestro país en materia de fideicomisos. Todos prácticamente están reprobados por la Auditoría Superior de la Federación, ¿no? Por Así ese es. uso opaco, ¿no? Entonces, ¿cómo se visualiza el cierre presupuestal con sus ejercicios en la mayoría de los programas? ¿Por qué? Por esa mal dada visión de que se está cuidando la aplicación de esos programas cuando ya están presupuestados. Entonces, no aplicas, no llegas a los indicadores para los cuales creaste esos programas y luego creas unos fideicomisos para efectuar una inversión discrecional a la visión de presidencia. Así es. Joel, recientemente acaba de ser aprobado el presupuesto de egresos de la Federación. ¿Cuáles son las características principales que tú reconoces en esta apuesta de lo aprobado por los diputados? Primeramente, es insuficiente el presupuesto que se asignó para el próximo año 2020, dado que es 1% de incremento con respecto al que está corriendo actualmente 2019. No es significativo. No va a cumplir esta condición que tú decías que había que utilizar el gasto público para incentivar la economía. Son 270,000 aproximadamente millones de pesos más comparado con lo que está en este año fiscal. Entonces sí se requiere más y sabemos que uno de los retos que tiene el gobierno federal es la iniciativa de ley de ingresos que se aprobó en octubre, en la cual es una recaudación mayor. Sabemos que no se está recaudando como se debería de recaudar. Son muy pocas las personas que están pagando impuestos en proporción a la población que tiene el país y se tiene que incrementar la base tributaria. La baja de la economía no ayuda. Efectivamente, hay desempleo, la tasa de desocupación se ha incrementado, que impacta en la tasa de desempleo, son
más familias que están desempleadas, y eso lleva a que no se pague por parte de la ciudadanía porque no tiene el dinero para pagar los impuestos. Pero se deben diseñar estrategias por parte de lo que es la Secretaría de Hacienda a través del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, para poder ver aquellos rubros que actualmente están libres de pago de impuestos, que están exentos, y se tiene que revisar al detalle como una estrategia de pago de impuestos progresiva, para ver cuáles son los ciudadanos que tienen que pagar o cuáles son las empresas que tienen que pagar, con el objetivo de incrementar los ingresos, porque el último informe que publica la Secretaría de Hacienda, que está en la Gaceta Económica, que es el 98, se explica que van a la baja en cuestiones de recaudación, y lo explica porque la economía prácticamente se está desacelerando, y eso lleva a que paguen menos impuestos. Pero sí debe de diseñar una política en términos de recuperación de ingresos, porque vemos que los ingresos petroleros, que es otro factor importante, se quita la carga fiscal, lo que es la tasa DUC, que es el derecho de utilidad compartida, que es el que se otorga por parte de Pemex a los ingresos públicos del gobierno federal. Pues se aprobó ahora en septiembre que se va a bajar esa tasa DUC, pasando del 64 al 58% de la totalidad de los impuestos. Durante mucho tiempo el presupuesto fue financiado con los recursos petroleros. Ahora le vamos a apostar a reestructurar Pemex, sanear Pemex, pero pues van a ser menos ingresos tributarios que por la cuestión de la economía, y menos ingresos petroleros porque está bajando lo que son la producción de Pemex, anda sobre 1.600.000 barriles. Digamos que sí se denota pues cierta fragilidad pues en los ingresos públicos, ¿no? Efectivamente. Por el lado de la recaudación y por el lado del principal aportador, que era Pemex, pues se va a tener que hacer una apuesta no muy cierta, a decir de las calificadoras, en lo que se está invirtiendo, ¿no? Rodolfo, ¿cómo ves el presupuesto? ¿Cómo lo podrías visualizar? ¿Cuál decía tu primera impresión? Mi primera impresión es que no hay una estrategia definida para apoyar el crecimiento de la economía. Si hay economía, va a haber pago de impuestos. Si no hay economía, pues no va a haber pago de impuestos. ¿Y cómo se mueve todo la cuestión presupuestal gubernamental, tanto la federal, estatal y la municipal? Pues con el pago de contribuciones. Si no estamos incentivando a que haya seguridad para la inversión, tanto extranjera como nacional, pues no se va a generar recursos. Y eso repercute... De hecho, se está reduciendo la inversión pública, ya además de años atrás venía ya reduciéndose, es un tema complicado, ¿no? Pero aparte vemos que los proyectos de infraestructura pues no se están llevando a cabo, y eso de los proyectos de infraestructura te detonan economía. No hay economía, no hay recursos, no hay recursos sobre los cuales se paguen impuestos, y por lo tanto no llegan recursos al gobierno federal, al estatal y al municipal, como lo estableces en los presupuestos. Entonces, ¿tú dirías que este presupuesto no va a abonar a una mejora de la economía al 220? No, yo lo veo el presupuesto en muchos programas sin reglas de operación, sin objetivos específicos que lograr. Entonces, sí veo un presupuesto asistencial sin objetivos en los cuales le des el crecimiento correspondiente a la economía y al sector productivo del país. ¿Cómo lo ves, Arturo? Sí. Se ve claramente una intención de privilegiar el corto plazo con estos programas sociales a expensas de una estrategia de largo plazo que dependería de una fuerte inversión en infraestructura, que es como lo hicieron pues, todos los países que se... Sí, hay fórmulas pues, que han sido válidas y exitosas, exacto, ¿no? Exacto. Después de la Segunda Guerra Mundial, los países que se reconstruyeron, Alemania, Japón, después de los fuertes bombardeos, fue con una fuerte inversión en infraestructura, educación, salud y ya en etapas más tardías en innovación, ¿no? Pero aquí estamos viendo una estrategia distinta. Pero aparte estamos viendo que los grandes perdedores son los órganos autónomos. Se les está reduciendo el presupuesto en más de 4,000 millones de pesos. Una cifra muy importante. Muy importante. El Instituto Nacional Electoral le están recortando 1,000 millones de pesos, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y bueno, pues ahí se ve un debilitamiento de los órganos autónomos que han funcionado como contrapeso, o que tienen la intención de funcionar como contrapeso. Entonces, y por otro lado, pues un incremento en estos programas, por ejemplo, este programa para sembrar árboles. Sembrando Vida. Exacto, ese programa se le está incrementando en 15,000 millones de pesos. Los programas dirigidos a adultos mayores, todos estos programas están recibiendo fuertes incrementos
a expensas de los contrapesos y a expensas de la inversión en infraestructura. No está mal, pero habría que ver un equilibrio, ¿no? Entre apostar a la gente marginada, pero también generar condiciones para que el país siga creciendo, ¿no? Claro, exacto. Muy bien. Estamos viendo, pues, que a decir por ustedes, lo que estamos percibiendo es que el presupuesto que se acaba de aprobar a nivel federal no necesariamente responde a las problemáticas principales que están en el tema de la economía, en el tema de la seguridad. Por otro lado, se ve debilidad en materia de ingresos y se empiezan a ver ciertos rasgos de opacidad, pues, en el manejo del recurso. Los ahorros parece ser que se van a ir a fideicomisos que no se han informado al respecto, y por otro lado estos grandes programas de beneficio social pues no tienen reglas de operación, lo cual permite que se dificulte su evaluación sobre su impacto, ¿no? O sea, no pareciera ser pues que está satisfaciendo las necesidades básicas de una situación nacional que amerita la atención, y utilizando uno de los principales instrumentos, el presupuesto 2020 por lo menos. Vamos a regresar un momento más, vamos a ir hablando sobre el tema del presupuesto. Estamos de regreso, estamos hablando sobre el presupuesto 2020. Vamos a tratar de analizar más allá de lo cuantitativo, lo cualitativo. A mí me llama mucho la atención, Arturo, algo que decías que te preocupaba, pues este tema del debilitar a los órganos autónomos que en una democracia y en un Estado de Derecho son fundamentales. Exacto. Es indispensable que contemos con contrapesos efectivos y estos contrapesos los puedes debilitar de varias maneras. Uno es desvistiéndolos de prestigio, acusándolos de neoliberales o de corruptos o de inefectivos o diciendo que tú cuentas con otros datos o otra información. La otra manera es desprofesionalizando el organismo, sustituyendo pues gente altamente capaz y experimentada pues por gente que o bajando de forma dramática los sueldos para que no puedas tener gente competitiva. Exacto, ¿no? y generas un efecto dominó, ¿no? a través de toda la organización. Y otra manera de hacerlo es poniendo gente afín, ¿no? Gente que afín ideológicamente o con una vinculación partidista. Y finalmente, pues con el presupuesto, reduciéndoles el presupuesto. Otro que salió perdiendo también fue la Fiscalía General. Sí, es increíble, es cuando más necesitamos apoyarla, ¿no? Exacto, cuando más necesitamos, porque en sus manos también está parte de luchar contra la impunidad. Claro. Reducirle parece un contrasentido, reducir el presupuesto al Instituto Nacional Electoral, reducirle el presupuesto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues eso debilita los contrapesos que necesitamos para construir esta democracia, ¿no? Y para transitar hacia la democracia que aspiramos. Entonces, sí, eso lo vemos con mucha preocupación. La verdad es que sí hay pocos amarillos en estas decisiones presupuestales y en decisiones de política que habrá que seguir monitoreando. Ahora quisiéramos irnos al presupuesto que recientemente presentó el gobierno del Estado al Congreso local. ¿Cómo ves tú, Rodolfo, el presupuesto que presentó el gobierno estatal? Yo lo veo en algunos puntos como que muestra ahorro en algunos de gasto corriente, pero me preocupa el endeudamiento. El endeudamiento que están presentando en el presupuesto, en la ley, el presupuesto de ingresos, se maneja sin la participación de los sectores técnicos que conozcan el tema para estar opinando sobre eso. ¿Por qué te comento esto? Porque dicen, se ha estado manejando que va una deuda de 1.500 millones de pesos para proyectos estratégicos que habían iniciado con recurso federal y que no están presupuestados. Sí. Hay una reducción de los presupuestos federales si se quieren compensar con este endeudamiento, ¿no? Así es, y sobre eso se ha estado manejando el endeudamiento que están presentando en el presupuesto de ingresos. Más no mencionan 1.300 millones de pesos. Así ¿no? es, de 1.300 millones de pesos. Más no están presentando el endeudamiento a corto plazo por más de 2.000 millones de pesos que están presentando en la ley de ingresos y que no dicen para qué se va a aplicar. ¿Se va a aplicar para gasto corriente o qué? Entonces, el endeudamiento que se está presentando no son los 1.300 millones de pesos, son arriba de 6.000 millones de pesos con el proyecto de endeudamiento a largo plazo, con el proyecto de endeudamiento a corto plazo. ¿Qué tan corto plazo?
pues tendríamos que ver si es un año o es el terminar este sexenio. Y el endeudamiento, que se me hace más peligroso, porque es endeudarte haciendo obras y comprando adquisiciones sin pagarle a tus proveedores y acreedores, que están manejando por más de 2,000 millones de pesos. Que son las ADEFAS. Que son las ADEFAS. Entonces, esto es un tema muy importante a manejar. O sea, no te estás endeudando únicamente a largo plazo ni a corto plazo con la banca. Estás queriendo aplicar un presupuesto con endeudamiento para el sector productivo de la localidad. Y sí falta más información al respecto, ¿no? Falta más Digamos, información son al parte de respecto. las estrategias que un gobierno puede utilizar, pero digo, habría que explicar cuál es la estrategia, para qué se va a utilizar recursos y cómo se va a pagar, ¿no? Así es, eso es muy importante. También veo en el proyecto de presupuesto de egresos una falta de estrategia en los proyectos importantes a desarrollar. ¿Por qué la infraestructura ha ido bajando? Ahorita están manejando un proyecto de 1.900 millones de pesos. Estamos en los niveles más bajos en la historia, Los niveles ¿no? más bajos en la historia, con un presupuesto de arriba de 70 mil millones de pesos y una inversión de 1.900 millones de pesos. Entonces, ¿cómo vamos a detonar la economía? Así es. ¿A dónde está yendo eso? Sí, la verdad que sí hay preguntas. ¿Cómo ves tú el presupuesto local? Es un presupuesto insuficiente, sí está equilibrado, pero es insuficiente para atender las necesidades del Estado. Tiene un incremento en comparación a este año de 2.7%, es muy poco lo que se le está incrementando. Hay que hacer una reingeniería presupuestal porque hay rubros que no se justifican porque se les bajó y hay otros rubros de entidades gubernamentales a los cuales se les subió y no hay una justificación del por qué. Por Entonces, ejemplo, sí, ¿cuáles? por ejemplo, está la Secretaría de Economía, que se le baja un 10%. Wow. Y eso es algo que si está la Importante, en un momento economía difícil. sonorense con 3 trimestres a la baja, donde hay prácticamente una recesión en la economía sonorense, tienes que impulsar lo que es el desarrollo económico del Estado. Se baja también el tema de seguridad, se supone que hay problemas de inseguridad en el Estado, pues tienes que impulsar, o la procuración de justicia, que es fundamental para destrabar muchos problemas en materia judicial. Entonces no puedes estar quitándole presupuesto a secretarías fundamentales, también se le quita a la Secretaría de Hacienda, se le baja el presupuesto, obviamente se sube a la Secretaría de Desarrollo Social y a la Secretaría de Agricultura para impulsar proyectos productivos, pero los grandes perdedores son economía, seguridad y lo que es Pues pareciera una mala combinación. El presupuesto federal es insuficiente en estos rubros de economía y seguridad y también en el Estado. Entonces parecería ser que lo que podríamos esperar el 2020 no es diferente de lo que tenemos en el 2019. No es diferente y se debería de atender porque los dos temas, como lo comentamos al inicio, es economía y seguridad, y el Estado tiene esos dos grandes problemas donde se tiene que trabajar presupuestalmente para atenderlos. Entonces, en la parte también de canalizar para infraestructura pública son 1.700 millones de pesos, es muy poco lo que se está canalizando y se está solicitando una deuda de largo plazo de los 1.300 Ahora sí hay una propuesta ahí de reducir el gasto corriente, ¿no? Que también hay que reconocer, ¿no? Sí, es el capítulo 1000, que es el de servicios personales, lo están reduciendo en un 4%, que ese dinero que se van a ahorrar lo van a canalizar para el rubro de desarrollo municipal, que muchos de los municipios sobreviven con las participaciones, que se va directamente a servicios personales, que es nómina, y no tienen para el desarrollo de infraestructura básica, que son banquetas, calles, alumbrado, Si es insuficiente lo federal, lo estatal, lo municipal, ni hablamos porque eso sí están en la calle. Pero pobres. es muy poco, son 3.600 Para millones las de necesidades pesos. que hay. Para los 72 municipios y las necesidades que tienen es prácticamente insuficiente. Muy bien, estamos hablando sobre los presupuestos 2020. Vamos a regresar un momento más con ustedes. Muy bien, estamos de regreso. Ahora me gustaría platicar un poco de las perspectivas frente a estas decisiones presupuestales, Arturo, del gobierno federal, del gobierno estatal. Prácticamente se puede predecir que los márgenes del gobierno municipal van a ser muy escasos, van a ser iguales. ¿Qué podríamos esperar del año 2020? Sí, en el 2020 yo creo que vamos a ver algo similar. Ya el presupuesto lo están elaborando con una estimación de crecimiento del 2%, que pues el consenso es que no se va a materializar. El consenso es que va a andar entre 1.2, 1.3, pero no debería extrañarnos que suceda lo mismo que en el 2019, que se fue ajustando las expectativas de crecimiento hasta llegar a prácticamente pues un crecimiento nulo. Si es que no tomamos decisiones o si no tomamos decisiones distintas a las que se están tomando en la actualidad, y el nombre del juego se llama confianza, ¿no?
Sin embargo, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Yo creo que necesitamos ser nosotros los motores del crecimiento económico, buscar una mayor integración del sector empresarial, de la sociedad, y con el mismo arrojo que se ha manifestado el sector empresarial, seguir impulsando proyectos productivos desde la iniciativa privada. No depender, yo creo que eso tenemos que abandonarlo, tenemos que dejar de pensar en que el gobierno tiene que hacer esto y aquello. Por lo menos no hay condiciones en el presupuesto 2020. Por lo menos sabemos que no las va a haber, ¿no? Ya lo estamos viendo qué es lo que va a haber. Entonces, esas condiciones las vamos a tener que generar desde la iniciativa privada y empezar a detonar proyectos productivos. Monterrey no se hizo dependiendo del gobierno. Otras ciudades altamente exitosas no lo hicieron de esa manera y funcionó al revés. Hubo una subordinación del gobierno al sector empresarial, pero un sector empresarial fuerte. Y parte de lo que estoy viendo y que me dio gusto es un incremento en el presupuesto a la Universidad de Sonora. En el centro de todas estas historias de éxito existe una fuerte y prestigiada institución académica. Entonces necesitamos fortalecer nuestras instituciones académicas para que se conviertan en un polo de atracción de talento y por consiguiente de inversión. Muy bien. ¿Cómo ves, Rodolfo, las perspectivas para este año? Yo veo dos retos muy importantes. El primero es, en lugar de debilitar los órganos autónomos, tenemos que promover la participación ciudadana en cada uno de los sectores de nuestra sociedad hasta que se rindan las cuentas públicas. En todo debe participar la sociedad. O sea, no es únicamente vamos a elaborar los programas y es una parte de la participación ciudadana. Tienes que irte en todo el proceso presupuestario. Es un reto muy importante que se tiene que seguir. Y el segundo reto, que si desde mi perspectiva no llegamos a ponerlo en la mesa, es crear un nuevo sistema fiscal, de coordinación fiscal, un nuevo sistema en el cual se vea la importancia de cada nivel de gobierno en el crecimiento de nuestra economía. Ya se agotó la actual, ¿no? Ya Se no da. agotó. Son dos retos muy importantes que se tienen que, de mi punto de vista, analizar, llevarlos a cabo y que la sociedad esté participando en ellos para poder estremecer la economía que necesitamos para el crecimiento de toda la sociedad. Así es. ¿Cómo ves las perspectivas, querido Joel? Se va a continuar con el escenario, ya lo dicen los organismos internacionales o empresas privadas que analizan el comportamiento de las economías a nivel global. Oxford Economics está pronosticando que para el próximo año va a entrar en recesión México, junto con Gran Bretaña, Alemania e Italia, que son las 4 economías que tiene visualizadas a través de modelos econométricos. Entonces es algo que tenemos que tomar en cuenta. Aquí le tenemos miedo a la deuda, obviamente que está sumamente endeudado el país, tanto interna como externamente, son por encima de 500,000 millones de dólares, el 43% del PIB. Yo soy de la idea que se tenga que incrementar la deuda. Esto me va a llover críticas, pero no importa. Subir del 43% del PIB al 50% del PIB, se están pagando 800,000 millones de pesos anuales y que se pague 1 billón, es decir, 200,000 millones pero más. la pregunta sería, pero ¿para qué? el gasto debe ser para infraestructura que tanto requiere este país, para incrementar el índice de desempeño logístico, el índice de conectividad marítima, porque se han firmado tratados como el TPP, donde está Australia, Nueva Zelanda, Brunei, Singapur, Malasia, que son economías donde no se ha explorado, más Chile y Perú, hoy convulsionados, pero que se tiene una dinámica importante con estos países para incrementar la productividad y la competitividad. Es decir, debe gastarse efectivamente, no hay que tenerle miedo a la deuda. Muchos países han utilizado la deuda, como Estados Unidos, que está por encima del 100% del PIB, su deuda, entre otros países como China, que también se ha estado endeudando para lograr tener esta Es un infraestructura. instrumento de política económica que si se utiliza correctamente da mejores resultados. Efectivamente, y eso va a crear que haya más empresas. Este es un efecto multiplicador del gasto, se reflejan más empresas, van a pagar impuestos y así es como se puede rescatar a un país. Y obviamente sumando a la iniciativa privada, a las empresas tanto nacionales como extranjeras, pero con proyectos
proyectos bien definidos, no se ha publicado el Plan Nacional de Infraestructura, Sí, se han el tardado. cual se ha tardado, y el PRONAFIDE, que es el Programa Nacional de Financiamiento, en el cual se muestran las reglas claras del juego en materia de infraestructura y el presupuesto que se le tiene que asignar, pero obras claras donde genere confianza, certidumbre, que le garantice a los inversionistas que realmente pues, se van a tener condiciones dignas. En términos generales, podríamos decir, desde las decisiones de carácter presupuestal, parecería ser que vamos a tener un 2020 muy parecido al 19, que es limitado en crecimiento económico y probablemente con problemas de inseguridad asociados y con problemas de escasez de inversión requerida, tanto nacional como extranjera. Sin embargo, como dice Arturo, hay áreas de oportunidad que se pueden creer, que es el impulso del sector privado si tienen la capacidad para tomar el liderazgo y aportar, y por otro lado, pues apostarle también a la creación de talento, que es una de las fortalezas de nuestro país. Pero también hay que reconocer que el sistema fiscal de nuestro país se agotó, que hay que volverlo a rediseñar totalmente, y para eso se requiere la participación activa y la co-creación de estos nuevos modelos por parte de la ciudadanía. Se tienen que involucrar, no solamente invitados a la foto, sino a trabajar junto con el gobierno para crear estos nuevos modelos. Y Joel dice, bueno, pues el gasto público puede ser en este momento un instrumento estratégico, podemos acudir en el endeudamiento, pero bien diseñado para impulsar a través de la inversión productiva y las inversiones estratégicas en ciertas capacidades, como es la parte logística, que nos podría dar una ventaja. En fin, sí, las circunstancias no parecen buenas, pero también hay ventanas de oportunidad. Creo que es el momento en que hay que entender que lo que puede cambiar la dinámica del 2020 va a ser la participación ciudadana. No veo por dónde más. Así que hay que tomar conciencia y hay que ponernos a trabajar. Joel, muchas gracias. Un gustazo, Marco, y un saludo al auditorio. Encantados. Rodolfo, muchas gracias. Muchas gracias, Marco, y un saludo a todos los auditores. Arturo, muchas gracias. Marcos, muchas gracias y un saludo. Aquí los esperamos en la próxima sesión.